Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar el tema, las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas, donde vamos a tratar en profundidad, ¿sí? Un poco más la estequiometría y vamos a tener en cuenta y vamos a definir lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Supongamos que nosotros queremos formar bicicletas y nos dan ruedas y nos dan cuadros de bicicleta. Entonces, para entender este concepto de reactivo limitante y de reactivo en exceso, estas bicicletas van a estar formadas por un cuadro y dos ruedas. La bicicleta entera, la bicicleta formada, representa el producto en una reacción química y las ruedas y los cuadros representan los reactivos. Si vemos la figura, a partir de 8 ruedas y 5 cuadros podemos formar 4 bicicletas completas y siempre va a sobrar un cuadro de acuerdo a las especificaciones como la tenemos que armar. ¿Sí? Entonces, las bicicletas, como bien dijimos, son el producto, ¿sí? Las ruedas, al finalizar vemos que no nos sobró ninguna, es lo que consideramos el reactivo limitante, y los cuadros, vemos que nos sobra uno y es el reactivo en exceso. Supongamos ahora, ¿sí?, que vamos a trabajar con ecuaciones químicas. ¿Sí? Vamos a hacer la misma analogía. Tenemos en la formación de agua líquida mezclamos hidrógeno y oxígeno y queremos saber cuántos moles de cuántos moles de agua podemos formar a partir de 8 moles de hidrógeno y 5 moles de oxígeno. ¿Sí? Miramos qué pasa con los reactivos y de acuerdo a la información que nos da la reacción química balanceada, sabemos que 2 moles de hidrógeno, ¿sí?, reaccionan con 1 mol de oxígeno, por lo tanto 8 moles de hidrógeno van a reaccionar con 4 moles de oxígeno de acuerdo a la relación estequiométrica de la ecuación balanceada. Entonces vemos que para que todo el hidrógeno, ¿sí?, se reaccione con oxígeno, nosotros necesitamos que haya 4 moles de oxígeno. Pero nosotros dijimos al principio que íbamos a poner 5. Por lo tanto, la diferencia entre 5 y 4, ¿sí?, nos da 1 y es lo que me está sobrando. Podemos asegurar de esta manera que el oxígeno es el reactivo que está en exceso. Si lo miramos ahora teniendo en cuenta el oxígeno, tenemos que llegar a la misma conclusión. Y esto es lo que nosotros vemos. 1 mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno, por lo tanto, todo el oxígeno que yo puse, que son esos 5 moles, van a requerir para formar agua que haya 10 moles de hidrógeno. Podemos ver que para que todo el oxígeno reaccione se necesitan, ¿sí?, 10 moles de hidrógeno. Pero es aquí que nosotros pusimos solamente 8. Por lo tanto, el hidrógeno es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo que está en exceso, como habíamos concluido en la primera parte. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver problemas cuando tenemos cantidades de varios reactivos que participan en la reacción? ¿Sí? Primero, tenemos que escribir la ecuación estequiométrica y balancearla. Luego, tomar el primer reactivo y ver qué cantidad, ¿sí?, se necesita del segundo. De esta manera podemos asignarle carácter de reactivo en defecto o limitante o reactivo en exceso. Para corroborar el punto de vista anterior, tomamos el segundo reactivo y hacemos exactamente lo mismo con el primero, ¿sí? Y por último, con el reactivo que es el limitante, se empiezan a efectuar los cálculos estequiométricos que nos piden los problemas. Dicho todo esto, en forma de teoría, es conveniente que lo veamos en un ejemplo. El primer ejemplo, supongamos que dice lo siguiente: el combustible usado en los autos de Fórmula 1 es el metanol. En el motor se produce la combustión del metanol según la siguiente reacción. Cuando se mezclan 25 gramos de metanol con 4 moles de oxígeno, ¿qué masa de dióxido de carbono se producirá? Entonces, como veíamos en los pasos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación química. ¿Sí? Esta es una reacción de combustión de las que ustedes ya han estudiado, y al balancearla nos da que 2 moles de metanol se reaccionan con 3 moles de oxígeno para generar 2 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua.
¿Cómo lo corroboramos? Una forma de corroborarla es mirar los elementos que participan en toda la reacción, independientemente de que estos estén del lado de los productos o del lado de los reactivos. ¿Sí? Si nos fijamos, los elementos que participan de la reacción son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y los contamos. Para el carbono, en los reactivos tenemos 2, para los productos tenemos 2. Para el hidrógeno, en el lado de los reactivos hay 8 hidrógenos y en el lado de los productos hay 8 hidrógenos totales. Y para el oxígeno lo mismo, hay 8 oxígenos totales del lado de los reactivos y 8 oxígenos totales del lado de los productos. Vemos, con un simple conteo de los elementos que forman parte de todos los compuestos, que se cumple la ley de Lavoisier. Entonces, una forma es colocar la información que nos brinda la ecuación estequiométrica balanceada de la siguiente modo. Como habíamos dicho, 2 moles de metanol reaccionan con 3 moles de oxígeno para generar 2 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Si lo pasamos a esos moles a masa, tenemos que 64 gramos de metanol, ¿sí?, reaccionan con 96 gramos de oxígeno para generar 88 gramos de dióxido de carbono y 72 gramos de agua. Con esta información podemos ver que podemos mezclar moles y gramos siempre manteniendo la relación estequiométrica. Entonces, al darnos información de los dos reactivos, tenemos que averiguar cuál es el reactivo que me está limitando la reacción. En base a los datos que tenemos, sabemos que 64 gramos de metanol, ¿sí?, que son estos que están acá, reaccionan con 3 moles de oxígeno. Por lo tanto, los 25 gramos que me dice el problema que yo puse en juego de metanol van a reaccionar con 1,17 moles de oxígeno. Es decir, que para que todo el metanol se consuma, yo necesito 1,17 moles de oxígeno. Pero en el problema había puesto un total de 4. Por lo tanto, la diferencia entre 4 y 1,17, o sea, 2,83 moles de oxígeno, es lo que me está sobrando. Por lo tanto, podemos asegurar que el reactivo en exceso es el oxígeno y el que me está limitando la reacción, o sea, el reactivo limitante o en defecto, es el metanol. Debo realizar todos los cálculos a partir del metanol, ¿sí? Eso lo deberíamos corroborar con el otro, haciendo la relación inversa. Y eso se lo dejo como tarea a ustedes, como vimos 2 o 3 filminas antes. Entonces, una vez que tenemos el reactivo limitante, se puede calcular la masa de dióxido de carbono producida. Y si vemos la reacción estequiométrica, sabemos que 64 gramos de metanol, ¿sí?, generan 88 gramos de dióxido